Ambos profesores Oak observaban con suma impaciencia sus relojes pulsera al mismo tiempo que intercambiaban miradas con Aura y Sagitta. La campeona de la región de Hoenn, por su parte, sujetaba su estómago mientras sentada en aquella oficina de reuniones en plena reconstrucción, mantenía su mirada fija en la puerta de entrada. ¿Por qué tardarán tanto?, murmuró impaciente Sagitta sentada al lado de Aura y oficiando de su guardaespaldas personal sin haberse separado de ella durante los días que habían transcurrido desde que se habían conocido. «Perdón por la tardanza», exclamó un agitado Mark Kissinger abriendo la puerta de par en par y sobresaltando a Arcanine, Charizard y los 3 dragones que dormían recostados en el suelo del lugar. Mewtwo tuvo que memorizarse algunos libros del tema para no cometer ninguna equivocación, añadió el joven para luego dar paso a su Pokémon, el cual sujetando un enorme tazón de helado lo colocó en manos de Aura, cuyos antojos se habían vuelto un dolor de cabeza para todos ellos. «Esto es lo más delicioso que probé en toda mi vida», gritó alegremente Aura para comenzar a devorar de ágiles cucharadas el platillo. «Ahora que este asunto ha sido resuelto, me gustaría contarles acerca de nuestra última teoría que hemos terminado de perfeccionar», mencionó en calma el profesor Oak del mundo de la plaga a la vez que intercambiaba una mirada cómplice con su variante del mundo de Mark. Todos, incluyendo a los Pokémons, oyeron con suma cautela a los profesores, esto curiosos de que llevaban planeando en los últimos días encerrados en la biblioteca de la base de la resistencia. Aprovechando una de las paredes rajadas a la mitad producto del ataque de los droides de verde, ambos Oaks pegaron con cinta adhesiva las imágenes y bocetos del rey Unown junto a otros Pokédioses. En estos últimos días hemos estado releyendo todos los mitos y leyendas relacionados a los Pokédioses, indicó el profesor Oak de pesadilla sin poder reprimir su emoción. Mark, quien junto a Mewtwo recibieron una rápida lección acerca de estas criaturas divinas, pensó en lo mucho que echaba de menos los viejos tiempos en Isla Faradio cuando la máxima preocupación era recolectar comida enlatada. Para que nunca cayeran en las manos equivocadas, ni siquiera del gobierno, el señor Fuji años atrás guardó el secreto junto a mí de un descubrimiento que hizo de una aurora dorada al igual que una garra plateada que encontró en una de sus excavaciones en Medio Oriente, mencionó el profesor Oak de la plaga. No tengo dudas de que pertenecían a los Pokédioses Kelegniana y Doomsday. Tras notar el rostro de confusión del grupo, el profesor explicó cómo estos Pokédioses pertenecían a parte del ejército angelical e infernal que Arceus había reunido para hacer frente al rey Unown durante su guerra multiversal eones atrás. Disculpe profesor, no quiero ser maleducado, pero ¿a qué se debe esta clase de religión antigua?, indicó Mark algo ansioso y ocultando su molestia por sentir que perdía el tiempo mientras Ash, Brook, Tesla, Shimmy y los demás continuaban allí afuera. En nuestro mundo existen leyendas similares, Mark, señaló el profesor Oak. Hace unos años atrás, Ash entregó una Pokébola, llamada GS, a César, un especialista en ellas de la región de Johto. César me había explicado cómo él creía que las siglas de esa Pokébola podrían significar oro y plata en inglés, el material del cual están conformados los Pokédioses angelicales y diabólicos como Kelegniana y Doomsday. Nosotros creemos que esa Pokébola en el pasado tenía el poder de capturar a un Pokémon semidivino. Uno ubicado a un nivel entre los Pokémon normales y los Pokédioses, mencionaron ambos profesores al mismo tiempo. Es decir, la cuarta cadena evolutiva de los Pokémon, añadió el profesor del mundo de la plaga. Aunque también creemos que quizás esos materiales no solo servían para capturar a un Pokémon semidivino, sino para hacer evolucionar a un Pokémon común en uno de ellos, mencionó el otro profesor. Entonces, ¿dónde se encuentra la garra y la aurora para traérselas y poder experimentar con ellas?, preguntó Aura mientras con su cuchara intentaba juntar los restos del helado, aún sintiéndose con apetito. En las catacumbas de Pueblo Lavanda, indicó el profesor Oak del mundo de la plaga.
¿Pueblo Lavanda tiene catacumbas?, preguntó confundida Sagitta. Sí, pero es un sitio restringido ya que allí moran las lápidas de oro y estatuas conmemorativas de los reyes del pasado de Kanto al igual que de sus amados Pokémon. Incluso cuenta con un sistema de seguridad que no depende de la electricidad y que solo puede ser desactivado por aquellos entrenadores prodigio que cuenten con las 8 medallas de gimnasio, símbolo de que son dignos de entrar allí. El profesor del mundo de Mark continuó la explicación de su par. Algunos mitos e investigaciones de antiguos profesores mencionan que la cuarta evolución va más allá del poder bruto para conseguirla, ya que el requisito para un Pokémon, además de estar en su tercera fase, es una conexión profunda y espiritual con su entrenador. El profesor de la plaga observó seriamente a Aura. Por el amor que Bruno sentía por ti, yo creo que su Swampert y su Metagross, al igual que tu Sceptile, pueden acceder a esta nueva transformación si logramos crear una nueva Pokébola GS con los restos de esos Pokédioses. Profesor, ¿usted cree que Charizard y Mewtwo pueden adquirir esas fases también?, preguntó Mark sumamente intrigado de aquel descubrimiento. Bueno, Charizard podrá alcanzarlo si Rojo se encuentra presente y sobre Mewtwo, él es un clon de Mew quien contaba con todos los genes de los Pokémon, así que en teoría él podría alcanzar la transformación semidivina, le respondió el profesor. Tras aquella conversación, y sin perder más tiempo, Aura y Mark recibieron las 8 medallas de gimnasio recolectadas por el ejército de la resistencia y con Mewtwo apoyando sus patas en el hombro de ambos, fueron teletransportados a Pueblo Lavanda. Esto ante los ojos de Arcanine, Charizard y los 3 dragones, quienes, junto a los profesores y Sagitta, aún aguardaban por sus desaparecidos entrenadores. Desde el enorme ventanal de su nave nodriza, para Brendan era imposible distinguir quién era quién, entre las infinitas detonaciones en los cielos, producidas entre su ejército de miles de Magneson, Coburnite y B-Sharps contra los cyborgs voladores de los Illuminatis y los clones de Mew. A medida que su nave continuaba adentrándose en el planeta, Brendan sentía la ansiedad típica de cada enfrentamiento armado que había presenciado, al igual que por los mismos recuerdos que se formaban en su mente cada vez que sentía que estaba cerca de eliminar a los Ojos Verdes, la carta de triunfo para los siniestros. En aquel recuerdo, y entre gritos de agonía y columnas de fuego de su joven natal, un malherido Brendan se arrodillaba impotente ante los restos de parte de su equipo Pokémon original, víctimas del Lugia Oscuro y del Misigno de Oak Siniestro, quien se había mostrado interesado en el joven cuando decidió invadir su realidad. Señor, Groudon y Kyogre ya están listos, mencionó uno de los soldados devolviéndolo a la realidad. Tras dar un suspiro profundo, Brendan se dirigió a la azotea de su nave nodriza, donde ambos Pokémon legendarios, ya en su estado primigenio aguardaban las órdenes de su entrenador. Brendan, curioso de probar su carta maestra, obligó a ambos legendarios a forzar su habilidad en conjunto. Mar del Ocaso. Habilidad que en segundos generó una demencial lluvia de agua hirviendo, la cual comenzó a azotar sobre Ciudad Amazon. Alertado por otro de sus soldados, Brendan esbozó una sonrisa triunfante cuando,
por medio de una tableta electrónica, pudo divisar las imágenes en tiempo real de Ash y el resto de sus amigos dentro del castillo de la ciudad. Ellos tienen razón, Ash. Maldita sea, tenemos que irnos cuanto antes, gritó Shimmy a su amigo, el cual junto a Don permanecían firmes en su lugar. Ni los ejércitos de nuestros mundos unidos pueden hacer frente a los siniestros, necesitamos del apoyo de ellos, mencionó Don al chico, quien agachó su cabeza al notar cómo Ash pensaba lo mismo. Si es su decisión final, entonces acompáñanos a la sala científica, mencionó en calma el profesor Giovanni acompañado por Lison, Máximo Peñas y Rose. Fue un honor haberlos conocido, valientes guerreros, mencionaron los robots de Bill y Samina, quienes, quedándose en la habitación, hundieron sus brazos en unas aberturas que, en palabras de Giovanni mientras corría con los demás, iba a alimentarlos con gran parte de la energía del núcleo de la ciudad. Espera, ¿a dónde vas?, gritó Ash a Suman, el cual comenzó a correr en dirección opuesta a ellos. Déjalo. Él siempre tiene un plan B, le mencionó Lison mientras continuaba corriendo a la par del grupo. Ya dentro del ala, y tras tambalearse por un impacto directo en las cercanías del castillo, Rose y Lison apoyaron sus manos en un contenedor metálico, el cual se abrió de par en par enseñando un conjunto de pulseras futuristas, las cuales, sin perder tiempo, los robots comenzaron a entregárselas al grupo de humanos. Cada una de estas pulseras les permitirá a sus Pokémon acceder a los estados Mega y Tina al mismo tiempo, pero úsenlas con sabiduría. Por cada Pokémon suyo que se transforme, la pulsera dividirá su potencial, mencionó Giovanni a Ash, quien, sin entender bien, oyó a Don a sus espaldas explicárselo con ejemplos mientras sujetaba y observaba con algo de desconfianza su pulsera. Significa que, si tu Pikachu se transforma, él tendrá el 100% del poder de la pulsera, pero si también transformas a tu Blastoise, ambos se compartirán el 50%. Brook. Lionel. Según nuestros cálculos ustedes son los más aptos para conducir la nave, así que síganme y les enseñaré lo básico. Indicó el robot de Máximo para tras presionar un panel de control, convertir parte del suelo en una compuerta que dio lugar a una nave futurista. Oigan chicos, miren, señaló Amarilla al resto del grupo cuando Giovanni tomó varias pokebolas que posaban en una mesa del laboratorio. Estos son algunos de los Pokémon que logramos revivir a base de sus restos cuando esa misteriosa enfermedad azotó el mundo hace cientos de años atrás, mencionó Giovanni para acto seguido lanzar a un Ursaluna, una Snisler, una Nihilate, una Tunkaton, un Rampardos y por último a un Bastiodon. Elijan a quien crean su entrenador más apropiado, ordenó Giovanni a los Pokémons. Rampardos fue el primero en colocar su cabeza en señal de sumisión para que Brook se la acaricie. Snisler por su parte apoyó una de sus afiladas garras en el hombro de la Serena del mundo de la plaga. Ursaluna, tras olfatear a Ash, lo eligió como su entrenador, mientras que Annihilate, mostrándose algo dudoso, intercambió una tensa mirada con Shimmy para luego notar que este era digno de ser su entrenador. Tras Tinkaton saltar a brazos de la Serena de cabello corto, Bastiodon fue el único en encontrarse en problemas. Lionel fue el primero en rechazarlo de forma amable explicándole cómo se sentía mejor solo enfocado en estrategias de Charizard. Don de mala manera le mencionó que se perdiera de su vista y por último Amarilla y Nancy mostraron inseguras de poder controlar a un Pokémon con esa fuerza. Lo siento cariñito, yo solo tenía 3 medallas en mi haber cuando mi mundo fue condenado, se disculpó Nancy mientras acariciaba la cabeza de Bastiodon, el cual finalmente notó a Shimmy pararse frente suyo. Si ustedes no lo quieren, yo me lo llevo. ¿Tú qué dices, amigo?, mencionó Shimmy con una sonrisa socarrona de Bastiodon, quien alegremente dio unos pesados saltos hasta que Shimmy lo guardó en su pokebola.
Gracias al ventanal de la sala científica, Ash apretó sus puños con impotencia al notar a Samina junto a Bill, propulsarse por medio de los cañones en sus pies para impactar directo a la figura de Groundon y Kyogre, quienes se aproximaban a toda velocidad a Ciudad Amazon. Pese al noble sacrificio, acompañado de una luz cegadora, ambos legendarios emergieron de la enorme nube de polvo, sin mostrar daño alguno de gravedad ante la explosión kamikaze. Algo similar comenzó a ocurrir con los pocos Mew clonados que se desprendían de sus grupos para utilizar el movimiento explosión sobre el dúo de primigenios. Blastoise. Infernape. Salgan ahora, gritó Ash ya con su pulsera puesta al mismo tiempo que lanzaba a ambas pokebolas. Ambas Serenas, Amarilla y Lionel lo emularon lanzando a sus Malamar, Suicune, Alakazam, Puisin y Charizard. Solo que, en el caso del dragón de fuego, Lionel ignoró los gritos de la Serena de cabello corto, Brukishimi y saltó al lomo del Mega Dinat Pokémon. Jamás dejé solo a mi Pokémon en una situación así, mencionó Lionel en tono calmo pero serio mientras se aferraba al gigantesco lomo de Charizard. Con todos los Pokémon transformados, Kyogre comenzó a planear en los cielos de Ciudad Amazon mientras su aliado Groundon hundía sus garras entre los edificios para mantener el equilibrio. «Maldición, esta basura no sirve para nada», gritó frustrada Don cuando su pulsera se desintegró al colocarse en su muñeca. «Es tu energía oscura. Ya queda poco para que te consuma por completo», murmuró Giovanni a su lado. «Luego nos preocuparemos por eso, ahora debemos sobrevivir al ataque», gritó Ash al robot. «¿Qué haremos ahora?», tartamudeó Nancy visiblemente asustada de toda la situación. «Mantengámonos dentro de la nave por si debemos huir de emergencia», mencionó Giovanni intentando convencer a Ash y su grupo. «Giovanni, los dejamos en tus manos», exclamó Máximo, quien junto a Rose y Lison se propulsaron a los cielos para escoltar a los Mega Dinat Pokémons mientras, gracias a los cañones de sus manos, eliminaban al ejército Pokémon de Brendan que intentaba ralentizarlos. Una fina capa de niebla rodeaba las desérticas calles de Pueblo Lavanda, que pese al apocalipsis conservaba su toque extra de ambiente terrorífico. «¿Te sientes bien?», preguntó curiosa Aura a Mark tras notar cómo este sacudía su cuerpo de forma involuntaria. «Tuve un escalofrío. Solo espero que todo lo que se dice de Pueblo Lavanda no sea cierto», se confesó Mark sin poder ocultar su miedo. «Creo que hay algo o alguien que nos sigue, pero ustedes continúen caminando con normalidad», les indicó Mewtwo a ambos por medio de telepatía. Una vez el Pokémon psíquico se autoconvenció de que la energía paranormal del sitio le había jugado una mala pasada, se encargó de los pocos infectados que rodeaban a la torre de radio para luego adentrarse a esta junto a Aura y Mark, quienes rápidamente cubrieron sus narices producto del pútrido aroma de los restos cadavéricos que aún posaban en el lugar. Guiados por Mewtwo, ambos se dirigieron al sótano de la radio, donde valiéndose de su energía psíquica, Mewtwo logró hacer levitar parte del suelo hasta formar ante ellos, un enorme cráter. «Que sea lo que Arceus quiera», murmuró Mark tragando saliva y dejando, al igual que Aura, que Mewtwo haga levitar sus cuerpos mientras los tres se hundían en las profundidades del cráter. Pocos segundos luego, la sombra de un Pokémon, el causante del mal presentimiento de Mewtwo, comenzó a descender lentamente dentro del mismo agujero. Mega Dinat Suicune gruñía decidido mientras se deslizaba por los caminos de hielo que la gigantesca cornamenta de su cabeza formaba mediante el rayo de hielo permanente que expulsaba, y que Suicune ya había aprendido a controlar. Detrás del Pokémon legendario, Mega Dinat Blastoise hacía equilibrio en el mismo camino de hielo deslizándose de forma decidida hacia Groundon. Al cual, apuntándolo con sus cañones de agua, buscó impactarlo de forma directa, pero sin contar con la agilidad del legendario, que, parecido a un ariados en un árbol, se trepaba con facilidad entre el edificio donde continuaba colgado.
Groudon lanzó un gruñido furioso cuando el edificio vacío comenzó a derretirse producto de las intensas llamaradas de Mega Dina Charizard, provocando que el legendario cayera en picada a los lagos artificiales que decoraban las calles de Amazon City. Sin perder un solo segundo, Groudon aterrizó con violencia en aquellos lagos para acto seguido formar su movimiento de Terra Temblor, con el cual logró que gigantescas formaciones rocosas comiencen a emerger del lago, formando un camino improvisado de escaleras para que Groudon pudiese regresar a la zona de combate. A último momento, Groudon esquivó a Charizard para embestir directamente a Suicune, cuyo cuerpo chocó contra el de Blastoise, provocando que ambos perdiesen el equilibrio y cayeran del camino de hielo. Suicune chocó contra parte de un edificio, destruyendo algunos pisos en el trayecto, mientras que Blastoise, preparándose para el impacto de caer de espaldas al suelo, sintió como su cuerpo comenzó a levitar en el aire hasta acomodarse en una de las formaciones rocosas de Groudon. Mega Alakazam, tras asegurarse que su amigo esté a salvo, y observando las arcas voladoras llenas de habitantes de la ciudad huir lo más lejos posible, juntó toda su energía psíquica para comenzar a hacer levitar los edificios que lo rodeaban. Dando un grito aguerrido, Alakazam lanzó todos los edificios directo hacia Groudon y Kyogre, esto en paralelo a como Mega Dina Infernape, valiéndose de un gigantesco bastón de fuego que se había formado en su mano, derretía parte de las edificaciones para que el magma de esta se diese el cuerpo de ambos legendarios. Maldiciendo cuando Kyogre, usando sus chorros de agua, los desintegraba por completo. Usando su nueva hilera de tentáculos para moverse en un edificio a espaldas de Kyogre, Malamar usó sus psicocortes, ignorando la destrucción de edificios que generaba y enfocándose en la herida abierta en una de las aletas de Kyogre gracias a su ataque. No pierdas más tiempo, le recriminó Malamar a un inseguro Mega Dina Buisin, quien comenzó a escupir sus chorros de litros y litros de toxinas, esto buscando envenenar a Kyogre e infectar su herida abierta, pero el Pokémon primigenio, notando cómo Buisin se reprimía, se dejó atacar para luego contraatacarlo con una hidrobomba. Usando su mentalismo para observar el combate, una amarilla con sus ojos cerrados gritó de frustración ante aquello. Buibui no quiere atacar al máximo por miedo a dañar el medio ambiente del planeta. Vamos amigo, no te rindas, murmuró para sus adentros la chica mientras veía como Kyogre expulsaba un hiperrayo que hería a Malamar y Buisin al mismo tiempo. A punto de lanzar un segundo hiperrayo, Kyogre gruñó cuando el lanzallamas de Charizard dañó su herida abierta, para acto seguido empezar a retroceder y esquivar las enormes estrellas que Charizard expulsaba por medio de su movimiento de agilidad. Bien hecho amigo, festejó Lionel aún en el lomo del Pokémon cuando notó que parte de estas estrellas abrían aún más la herida abierta del legendario. Dando un aterrador grito, Kyogre se valió del movimiento surf para traer gigantescas columnas de agua del océano que rodeaba a Amazon City. Agua con la cual logró inundar gran parte del sitio y ocultarse entre sus profundidades. Dándose cuenta de la estrategia, Alakazam comenzó a formar enormes remolinos en paralelo a como Infernape hundía su bastón buscando hervir el agua y obligar a Kyogre a salir. Tranquilo amigo, susurraba Brook mientras abrazaba al atemorizado Gidle con su rostro apoyado en el pecho de su nuevo entrenador. Luego, observando algunas cámaras de la ciudad que compartían su transmisión en las pantallas de la nave, Brook notó algo que le advirtió a Amarilla. La lluvia hirviendo que sigue cayendo está debilitando mucho a tu Buisin. Él no está acostumbrado a una pelea así. Tienes razón, murmuró Amarilla para luego centrar su energía psíquica para llamar a Buisin para que regresara al castillo. Moviéndose de forma errática, el Pokémon finalmente aterrizó con violencia sobre la sala científica, regresando a su tamaño normal para finalmente ser guardado en la Pokébola de Amarilla. Buibui, estoy orgullosa de ti. Mar y yo te elijo, mencionó decidida Amarilla, quien notó como su brazo con la Pokébola de su Marowak era detenido por la mano de Don. No lo hagas.
Necesitamos que Alakazam mantenga al 100% la energía de tu pulsera. Ambas chicas se giraron a observar cómo Ash gritaba furioso al divisar cómo Groudon, saltando a la autopista donde Blastoise se encontraba, apoyaba a ambas garras en su cañón principal para comenzar a derretírselo. Producto de la agonía, Blastoise cayó de rodillas y sintiendo como el chorro de agua se acumulaba en su cañón dañado, el Pokémon respiró aliviado cuando finalmente Suicune llegó a su auxilio, enfocando su rayo de hielo directo al cañón de Blastoise para ayudarlo a recuperarse de las quemaduras de gravedad. Estoy bien, amigo, ahora ve a por Groudon, exclamó ansioso Lionel tras saltar a la azotea de uno de los edificios que se mantenían en pie. Charizard, tras asentir con su cabeza, extendió sus patas delanteras con las cuales amarró a Groudon de sus axilas, listo para usar su movimiento sísmico. Comenzando a danzar en círculos alrededor de la Tierra, Charizard finalmente decidió embestir a Groudon sobre una cadena montañosa a kilómetros y kilómetros de distancia. El Pokémon primigenio chocó a tal velocidad que su impacto generó todo tipo de terremotos y réplicas a lo largo del planeta. Tenemos que detenernos o haremos el trabajo sucio de los invasores destruyendo a este mundo, gritó preocupada la Serena de cabello largo, la cual fue calmada al instante por Giovanni. Toda nuestra sociedad sabía de los riesgos que corríamos en pos de la paz multiversal. Antes de continuar hablando, el robot se sobresaltó junto a los demás al sentir un temblor todavía más fuerte provenir del interior del castillo. Kyogre está emergiendo bajo nuestros pies. Rápido todos de nuevo a la nave, gritó Giovanni a los demás a medida que el suelo comenzaba a resquebrajarse. Notando esto y apoyándose sobre los caminos de hielo que aún se mantenían firmes, Alakazam comenzó a focalizar su energía psíquica para mantener en pie a la estructura completa del castillo. Por su parte, Infernape notó a Kyogre, emergiendo y destruyendo parte del castillo, lanzar un hidrochorro directo a la sala científica, por lo que tras anteponerse entre el ataque y su nuevo entrenador y sus amigos, la figura agónica de Infernape, volviendo a su forma normal, fue regresada a su Pokébola en manos de Ash. Blastoise, ahora tú tienes todo el poder, gritó Ash a su Pokémon, quien, pese a no oírlo producto de toda la destrucción a su alrededor, entendió al instante. Chillando de dolor, Kyogre notó como todos los tentáculos de Malamar se aferraban a su cuerpo, buscando estirárselo al extremo con una brutalidad sin igual. Notando cómo la Pokémon buscaba partir su cuerpo a la mitad, Kyogre buscó con la mirada a Groudon, quien, de regreso en la ciudad, se encontraba en un edificio cercano, batiéndose a puños contra Blastoise, provocando sus impactos que los vidrios de todos los edificios estallaran al unísono. Suicune por su parte mantenía un enorme bloque de hielo que ayudaba a Alakazam en su tarea de que el castillo no colapse y la nave no caiga al vacío. Charizard, culpándose de no haber tenido en cuenta la velocidad y agilidad de Groudon para excavar de regreso a la ciudad, se propulsaba a toda velocidad preocupado por el estado de salud de su entrenador y lanzando sus gigantescas llamaradas a los Pokémon del ejército de Brendan que se movían a sus alrededores. Finalmente, Charizard aulló de dolor cuando un rayo de energía concentrada de la nave nodriza, dio de lleno en una de sus alas, provocándole un enorme agujero. Buscando mantener su consciencia, Charizard planeó mareado y debilitado regresando a su tamaño normal, hasta finalmente aterrizar con brutalidad en la azotea de su entrenador, que desesperado lo sujetaba del cuello y le pedía que no perdiera el conocimiento. Lo siento amigos, mi ayuda solo los está estorbando, susurró apenada Nancy cuando sus 4 Pokémon en estado Mega Dina, golpearon en vano a Kyogre, quien no sintió dolor alguno. Una vez Nancy regresó a sus Pokémon dentro de sus Pokébolas, se sobresaltó por los gritos de Kyogre, el cual comenzó a recibir cortadas profundas en todo su lomo gracias al ataque del Mega Dina Sceptile de Ash. Una vez realizó aquel ataque, Sceptile volvió a su forma normal y dio paso a Mega Dina Pikachu, quien antes de volver a su tamaño original, dejó caer un bestial trueno sobre las heridas abiertas de Kyogre.
Serena de cabello largo, quien entendió que el daño colateral era inevitable, guardó a su malherida Malamar, producto del trueno, de regreso a su Pokébola. En visible desventaja, Kyogre dejó caer su cuerpo en las profundidades, donde acumulando la energía que le restaba, provocó un enorme tsunami que empezó a destrozar todo a su paso mientras se acercaba firmemente al destrozado castillo. Uniendo sus fuerzas, unos debilitados Suicune, Blastoise y Alakazam lograron detener y congelar el tsunami, solo para maldecir cuando corriendo de regreso a la nave, la Serena de cabello corto cayó al vacío. Cerrando sus ojos lista para una muerte segura, Serena se sobresaltó cuando la firme mano de Lionel apretó su muñeca y de una sacudida la colocó delante suyo en el lomo de Charizard, quien, aún herido y en su tamaño original, planeaba con dificultad. ¿Cuánto más para que esta maldita cosa se recargue? Gritó furioso Brendan a sus soldados que aguardaban a recargar al 100% el rayo de la nave nodriza. Señor, le traemos al prisionero. Sus Pokémon murieron y cayeron al vacío, mencionaron a algunos soldados que arrastraban a la figura malherida de Suman. Tu sacrificio fue uno sumamente inútil, se burló Brendan cuando Suman cayó de rodillas frente suyo. ¿Eso crees? Se burló Suman enseñándole su dentadura sangrante. Realizando un movimiento con su mandíbula, Suman partió uno de sus dientes, del cual salió disparado un mini boomerang con la figura de un Zubat, el cual se inyectó en una de las maquinarias de la nave. ¿Qué demonios ocurre? Preguntó atemorizado Brendan mientras la nave lanzó todo tipo de alarma en su interior. Ese maldito infectó a la nave con un virus informático, gritó uno de los científicos quien en vano intentaba teclear alguna solución. Notando cómo la nave nodriza estaba próxima a derrumbarse sobre la ciudad, Brendan junto a un grupo de sus soldados más fieles, se dirigió a la nave de escape, ordenando llevarse a Suman con ellos. Observando a la distancia, la huida de su entrenador a bordo de aquella nave, esto al igual que la huida previa de Kyogre, Groudon gruñó furioso a Blastoise, Suicune y Alakazam, para acto seguido huir a toda velocidad del inminente impacto de la nave nodriza, de kilómetros de largo y ancho, encima de Ciudad Amazon. Con Ash y Amarilla regresando a sus Pokémon dentro de sus Pokébolas, Shimmy abrazó a la figura exhausta de Suicune buscando calmarlo. Tranquilo chico, tu entrenadora está con Lionel, pero tenemos que ir dentro de la nave cuanto antes. ¿Qué haremos? Gritó Brooke a Giovanni acompañándolo en la sala de mandos de la nave. No creo que contemos con el tiempo suficiente para huir, pero debemos intentarlo, murmuró Giovanni observando en una de las pantallas cómo la nave nodriza se hacía cada vez más grande en los cielos. No nos iremos de aquí sin Lionel y Serena, gritó furioso Ash al robot. Allí están, gritó Brooke al notar desde la ventana de la nave, a la figura de Charizard volar directo hacia ellos. Sin perder un solo segundo, Giovanni comenzó a propulsar a la nave fuera del castillo, dejando la compuerta de entrada abierta para que Lionel y Serena saltasen a su interior. «Oh no, esa nave va a chocar contra la ciudad», gritó preocupada Serena a Lionel, pero al girarse notó al campeón de Galar sonriendo en completa calma. «Dile a mi hermano y a Sonia que lo lamento». Tras mencionar esto, Lionel tomó a Serena de las axilas para lanzarla al interior de la nave, la cual flotaba al lado de Charizard. «¿Qué haces? No pierdas más tiempo amigo», gritó en vano Shimmy al notar cómo Lionel le sonreía y volaba junto a Charizard directo a la nave nodriza. Giovanni, entendiendo lo que Lionel estaba a punto de hacer, finalmente cerró la compuerta y comenzó a programar la generación del portal dimensional con el cual huir a otro universo. «Charizard, mi viejo amigo, ¿por qué no podemos dejar de ser héroes?», murmuró Lionel mitad en tono de broma y mitad resignado al mismo tiempo que usaba su pulsera para que el malherido Charizard regresara a su estado de Mega Adira. Transformación con la cual, usando toda su fuerza física, apoyó sus garras sobre la nave nodriza buscando ralentizar su caída libre.
El Pokémon, observando a la nave a punto de huir del sitio, gritó algo en su idioma, a lo cual Lionel le respondió decidido. Jamás te abandonaré. Lionel, no lo hagas, gritó Shimi apoyado en una de las ventanas de la nave, la cual finalmente se hundió en un portal artificial que generó. Con sus aliados ya destruidos, la cabeza del robot de Rose, a punto de apagarse, observó con orgullo a Lionel, filosofando sobre el destino al recordar las anotaciones sobre el sacrificio de la variante del campeón en el universo de la plaga. Suéltalo, amigo, susurró Lionel, quien había trepado hasta el cuello de su Pokémon. En pocos segundos, las diminutas figuras de Lionel y Charizard cayeron al vacío para luego ser desintegradas cuando la nave impactó contra Amazon City. Escapando hacia el espacio exterior, Brendan observó sin emoción alguna cómo la explosión de su nave comenzaba a arrasar con parte del planeta, ignorando a uno de sus científicos hablar a sus espaldas. Hemos marcado la firma térmica de la nave de Ketchum y una nave de rescate ya se encuentra buscando a sus dos Pokémons, señor. Sin mediar palabra, Brendan tomó la pistola de uno de sus soldados y, cansado de las burlas de Suman, le voló la cabeza de un disparo. ¿Qué ocurre, señor? Mencionó uno de los soldados al notar cómo Brendan observaba con algo de desconfianza los restos del Caballero de la Noche. Solo un mal presentimiento, murmuró Brendan, cuya mente volvió a inundarse de recuerdos del pasado. Esta vez de todos sus aliados muertos a sus costados, mientras Oak Siniestro se despedía de él, mencionándole que su mundo había sido una pérdida de tiempo. Bajo un clima de tristeza, el silencio permanecía en la nave, solo interrumpido por los llantos de la Serena de cabello corto, cuyo rostro permanecía hundido en el pecho de Ash, quien la abrazaba buscando consolarla. Groot, por su parte, apoyaba su mano sobre el hombro de Shimi, quien, llorando de impotencia, repetía una y otra vez cómo iba a vengar a su amigo. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupada Donna Giovanni cuando la iluminación de la nave comenzó a fallar. Estamos siendo rodeados por una extraña energía, gritó Giovanni mientras sentía como su cuerpo robótico también se veía afectado. Dando un ridículo grito, Nancy corrió a abrazar a la Serena de cabello largo ante la figura putrefacta que se formaba en todas las pantallas de la nave. Me siento solo, susurraba el ser espectral mientras su energía comenzaba a arrastrar a la nave a su propia realidad. Esa cosa se parece a mí, tartamudeó Shimi mientras Gold finalmente adentraba a la nave al portal que conectaba a su mundo. Espero que a los profesores les guste su café sin tanta azúcar, murmuró Sagitta a su Bergmite, quien saltaba alegremente a su lado mientras ambos se adentraban a la oficina de trabajo de ambos profesores. La mente de Sagitta no logró procesar a la perfección lo que ocurrió a continuación. Luego de dar un grito de horror y dejar caer las tazas de café, la mirada de Sagitta primero se enfocó en los dos malheridos profesores arrodillados en el suelo, luego en la figura malherida de N y su Tapu Koko, que de alguna forma habían regresado a la base, y por último en cómo N, escupiendo sangre, le gritaba a Sagitta que huyera cuanto antes. Sujetando el cabello del malherido N con violencia, Rojo Siniestro observó fijamente a la chica. Quizás tú puedas decirme dónde se encuentra mi novia, murmuró Rojo sin emoción alguna.